¡Feliz año! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Feliz año con Luis Jiménez presenta! Este Julito es tremendo, ¿verdad? Que sí? Vaya que ¿Cómo sí. le llaman? ¿Cómo le llaman? No, ya está en vivo, No, ¿ya? sí, no sé que estamos en vivo, sí, chapeadora, ¿verdad? Chapeadora. Bueno, esta noche se vale todo acá, ¿verdad que sí? Vaya que sí, vaya que sí. Viernes 27 de noviembre de 2019, Julio quiso hacer algo especial para salir, para terminar el año, pero todavía hay tiempo de terminar el año otro día más también. Seguro. ¿No? Porque falta bastante para que el año se termine, pero es bueno siempre hacer un recuento de todo lo que ha pasado durante el año y como Luis Jiménez presenta a través de julioenamerica.com viene trayendo muchas cosas y con Juan Carlos Valderrama también, un poco cansado, pero hoy se dio cuenta que en el invierno también a veces se convierte en día de verano también, ¿verdad? Salir bien abrigado cuando la temperatura está bien ¿Qué alta. tal temperatura? Así es la vida, así es la vida. Estamos en tiempos diferentes, ¿verdad que sí? Seguro que sí. Toda la forma, pero vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en este 2019, de lo que ha sido el año, de todas las cosas interesantes, los eventos y las sorpresas que van pasando. Así que definitivamente algo muy bueno, importante lo que va sucediendo. Juan Carlos Valderrama conmigo acá y estará trayendo cada 5 segundos, 5 minutos, lo que ha pasado durante el año. Que vamos a pasar la noche entera aquí hasta el 31. Yo creo que sí. Con tantas cosas que han pasado. Seguro. Vamos a ver qué puede traer y qué nos dice a nosotros. Bien, ante todo, muy buenas noches, amigo Luis Jiménez, a Julio en América TV. Hoy agradezco por la oportunidad de llevar a todos nuestros televidentes, a todos los que nos ven por la televisión, por el Facebook, un resumen de los hechos más importantes de este año 2019. Bastante hecho, bonito. Y muchísimo. Y vamos a ir... Jocoso a veces. También, claro que sí. Y vamos a ir comentándolos también. De acuerdo a la importancia de los eventos o de los hechos que han sucedido en este 2019. Entonces, vamos a comenzar primero con enero. El mes de enero. El mes de enero nos recibió con el retiro de las fuerzas, de las tropas americanas de Siria y Afganistán, el 1 de enero. Fue la retirada, la orden de retirada de las tropas de Siria y Afganistán que ya habían sido muy dañadas, muy maltratadas y que de alguna otra manera a través de toda la historia, de todos los hechos de guerra que han tenido Estados Unidos, se ha visto y se ve de que el apoyo psicológico hacia los héroes de guerra, entre comillas, quizás no es el adecuado, ¿no? Porque se han dado quizás de repente muchas muertes a partir de ello, ¿no? En la población civil. Ajá. Entonces también tenemos que Brasil estrenó presidente. En enero 2019 con Jair Bolsonaro, un derechista, ultraderecha con un discurso agresivo, violento frente a las poblaciones marginales. Que mandó a quemar todo lo que es. Wow, un hombre muy terrible. En realidad no sabemos cuáles serán las circunstancias que estén viviendo hoy los brasileños, porque bajo el discurso de ultraderecha de ese hombre, no sabemos realmente cómo está viviendo la población. Entonces tenemos también el enfrentamiento entre Maduro y este joven electo por el Congreso y autoelecto también, ¿no? Sí, entonces, que después de ciertas circunstancias tuvo un enfrentamiento, quizás los meses más adelante, como vamos a ver, pero sigue firme Maduro. ¿Por qué? Por el apoyo de China, Rusia y las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, y quizá también de Trump. Calladamente. No lo sabe. Sabe. Uno nunca sabe, ¿no? En política sí, todo puede suceder. Y si está Putin, Trump le cree a Putin. Ajá. También en Wisconsin tuvimos un evento muy importante que fue un secuestro de una niña y un asesinato de toda una familia, de sus padres.
Entonces, esta niña se llamó Jaime Cross. ¿Qué es lo que sucedió? Que no se sabe hasta después de las investigaciones quiénes fueron los que entraron y mataron a los padres. A la familia. Así, y esta niña se escapó. Y después de 3 meses, porque este asesinato sucedió entre octubre y noviembre del año 2018, y después de 3 meses esta niña apareció. No se sabe quién hizo la llamada, no se sabe quién informó a las fuerzas policiales, al FBI, no se sabe cómo tuvieron conocimiento que esta niña estaba como escondida. Claro. En un lugar X. Juan Guaidó, ya habíamos dicho, prometió sacar a Maduro, pero no hasta podido, el momento, no hasta hoy, diciembre de 2019, todavía no ha podido. Ajá. En China... Maduro se mantiene fuerte ahí. Sí, bueno, yo pienso de que las Fuerzas Armadas juegan aquí un rol muy importante. Sí. Si las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo, sucediera lo que después vamos a ver más adelante, lo que pasó con el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Claro, que tuvo que irse. Así es. Entonces, también, por ejemplo, tuvimos en Perú uno de los más grandes aniegos en San Juan del Lurigancho, donde la población fue, aniegos le llamamos nosotros cuando los desagües se desbordan. Sí. Entonces, uno de los más grandes aniegos que hubo en el Perú en este enero 2019, entre el 13 y el 18 de enero. Entonces, también tenemos que los chinos, ustedes saben que los chinos tienen, ay Dios, los chinos tienen un tal adelanto que nosotros a veces desconocemos. Mire usted que los chinos llegaron a la luna y plantaron una semilla que se llamó el Gossypium barbadense. Y creció, salió la mata. Y nació. A los días, a la semana, murió. Pero nació. Bueno. Y entonces, usted dirá, ¿qué es esto del Gossypium barbadense? ¿Qué es? No sé. No, es solamente y nada más que el algodón. El algodón pima y el algodón tanguis. Es algo increíble, ¿no? Entonces, este es el primer brote de una semilla en la Luna, fuera del globo terráqueo, ¿no? Sí. Qué increíble esto, ¿no? Claro. También tenemos que en Bogotá, Colombia, un coche bomba produjo 21 muertos y más de 87 heridos en la Escuela de Cadetes de Santander. Y aquí se da una situación muy importante para reflexionar, porque los colombianos ya supuestamente habían pasado esa etapa, ¿no? De terrorismo. Sí. Y ellos anuncian crímenes, y ellos anuncian bajo esta circunstancia de que ellos vuelven a la lucha armada. Bueno. Increíble. También tenemos que ellos vuelven a la lucha armada. ¿Por qué? Porque dicen ellos en su manifestación que se incumplió el acuerdo de paz de La Habana, Cuba. Entonces, y lanzan entonces nuevamente el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una ofensiva contra el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ¿no? Ajá. Entonces también tenemos que en México, ¿qué pasa en México el 18 de enero? Usted sabe de que en diferentes países del mundo estas tuberías de gas son prácticamente subterráneas, pero también son petardeadas por la gente, claro, que roba gas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que esta empresa Pemex mexicana, ¿no? Se produjo una explosión de estos ductos. Pemex significa petróleo mexicano. Petróleo mexicanos, ajá. Sí, entonces ellos le llaman perforaciones indebidas al robo de gas, de gasolina o lo que fuera, perforaciones indebidas. Entonces, en Hidalgo, México, se produjeron más de 137 muertos. 137 muertos y no se sabe hasta hoy cuántos heridos. Bueno. Entonces, tenemos también que en Chile, en Shanghái, se produjo un gran terremoto de 6.7 en la escala de Richter, y se produjeron solamente 2 muertos, pero más de 200.000 damnificados. Wow. Increíble, ¿no?
el Papa Francisco. ¿Vas a contar que te casaste también? Todavía no. El Papa Francisco. Son efemérides, todo lo que pasa. Eso todavía no. Eso es más adelante. El Papa Francisco participó en la jornada... Yo pensé que se había casado. En la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá. Entonces, a esto le llamó una jornada de transparencia, ¿no? Eso fue el lema, ¿no? Autenticidad y transparencia. ¿Usted lo conoce? Porque Sí. usted... Bueno, no lo conozco, pero bueno, lo sigo. Lo sigue por la cuestión de que pero usted la personal línea... No lo conozco. No, a la jornada, Estuve en Roma este año, por suerte, pero él Ajá. estaba indispuesto el día que fuimos al donde él vive y a la Ajá. ventana que sale no salió. Oh my Y God. dijeron que era que estaba un poco enfermito. Wow. Precisamente era su día libre, que siempre sale y camina, pero no. Imagínate. Ese día estaba indispuesto. En España, por ejemplo, a veces no es conocido, ¿no? Los eventos que pasan en todo el mundo. Una señora llamada Carmena, que es una activista comunitaria, como quien dice, realizó lo que le llamaron la peatonalización. O sea, caminó en medio de la calle. No, ella agarró, ¿qué es lo que hizo? Comenzó con un grupo de activistas a pinchar los autos. Las llantas de los autos. Wow. Las llantas de los autos. Para que todo el mundo camine. Para que todos caminen y en lucha contra esta situación que se llama pues la contaminación ambiental, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Y En llegó... Europa los carros son pequeños y son los más pequeñitos que aquí. Acá comparado con un Chevrolet, con... No son como los de aquí. No son como los de aquí. Definitivamente. En Perú se dio el regreso de Alberto Fujimori a la cárcel, prisión. a la prisión. Se anuló el indulto que ¿Y había... Julio no fue con él? No, porque Julio dijo, salvaron. tú no eres mi amigo, lo negó como Pedro lo negó. Entonces, se denegó el indulto que había sido negociado entre su hijo, Kenji Fujimori, y Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de ese momento, hasta ese momento, del Perú. Ajá. También tenemos que en África, en Angola, se produce la despenalización de la homosexualidad. Okay. Imagínese usted. Sí. Hasta ese momento... Pero en África ahora hay otro que no quiere que tengan contacto. El presidente de Uganda, creo. pero estamos hablando de Angola. Ajá, Angola, porque África tiene muchos Claro, como no, Estados Unidos. no. Ajá. Yo no voy a Uganda. ¿Ya no vas a irte a Uganda, Julito? Un continente bien grande. En Minas Gerais, Brasil, un 25 de enero, se produce la ruptura de la represa que contenía minerales. Minerales quiere decir productos químicos que estaban contenidos. Y se producen 121 muertos. Y imagínese usted, más de 200... Contaminación de agua y todo. Así mismo, Sí. más de 226 desaparecidos. Wow, man. Que no se ha encontrado ni el hueso. Ni un hueso. Bueno. Eso es increíble. Ujú. Haya muerto a un niño en España que se llamó Julien Rosselló. Y hay que detallar qué es y cómo se da este caso. ¿Era boricua? No. No. Es español. Este niño cae en un pozo que tenía más de 30 metros. Y al caer este niño, hacen los intentos por sacarlo, pero no pueden. No pueden. Entonces hacen perforaciones por ambos lados, una perforación externa para poder contactar cuando lleguen al fondo del pozo, para poder contactar hacia el lugar donde estaba este niño. Pero después de una semana de hacer perforaciones, ya lo encuentran a este niño muerto. Qué terrible, ¿no? En España, ¿no? Tenemos pues también que ya después pasamos ya a febrero rápidamente, y las fuerzas especiales
de Venezuela producen lo que se llama un gran enfrentamiento con la ayuda que supuestamente van a dar los países de apoyo hacia la población, que son alimentos y todas esas cosas, ¿no? O sea, se produce una situación... Maduro no dejaba que Maduro no nada, y manda la 700 policías de las fuerzas especiales para que bloqueen todo este apoyo, toda esta ayuda. Qué increíble, ¿no? En Yemen se produce el fusilamiento de Wadan Refaq y Mohamed Khalek, uno de 28 años y uno de 31 años, por violación, secuestro y asesinato de dos niños, uno de 12 años y otro de 8 años. La democracia a veces está en contra de esto, ¿no? Pero es una situación que secuestro, violación y asesinato de niños menores, yo creo que... Manda mensajes, ¿no? Cierto, para que ¿no? lo sigan haciendo. Así mismo es. En New York, en Brooklyn, se produce el gran juicio al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, y se le halla culpable de 12 cargos, Todos los cargos se le de todos los habidos y por haber por narcotráfico, y lo condenan a cadena perpetua. Y ahí está guardadito. Y ahí está, ahí sigue. Bueno, Ahí había sus hijos. Ahí está guardadito. El concierto en Venezuela, I Lie y Hands of Venezuela, se produce en la frontera venezolana-colombiana, ¿no? Ajá. También podemos decir de que nosotros vemos Univisión y vemos al periodista Jorge Ramos, ¿no? Jorge Ramos en ese momento realiza una entrevista al presidente Maduro, y Maduro se molesta y dice, hasta acá nomás. Y para la entrevista y decomisa todos los artefactos, todos los equipos, todo lo que hay, y dice, de acá tú no sales. Y entonces, a Jorge Ramos, ¿sí? A Jorge Ramos, un periodista de Univisión. Sí. Ya después, posteriormente, ¿no? Se producen las negociaciones para que lo deje ir. Sí, lo deje ir y le dice... ¿Están en la frontera o están en Está Venezuela? en la casa, palacio de gobierno Estaba en Caracas. Sí, estaba ahí con Maduro, estaba en entrevista. Estaban haciendo la entrevista, pero le hizo una pregunta que le dijo que la gente a usted lo considera un dictador. Y él le dijo, hasta acá nomás, esto se acabó. Acá me para si me quita todos los equipos, todas las grabaciones. Pero usted sabe que los periodistas siempre tienen guardado algo, ¿no? Claro. Porque las cámaras ahora son de alta tecnología, ¿no? Y entonces después pasaron, inclusive, con el paso del tiempo, la entrevista que se estaba dando hasta ese momento. Claro. Pero todo un susto terrible para las cadenas de Univisión, para Estados Unidos, que se produzca este tipo de circunstancias, ¿no? Con el periodismo supuestamente libre e independiente, ¿no? Entonces... el periodismo, ni Trump lo dice independiente cuando habla mal de los periodistas. Oiga, no le diga. Maduro le queda muy pequeño a Trump. Y él habla que la prensa, claro que sí, la prensa no vale para él. Para Trump no vale nadie. Aquel que se le sienta al rey, él tiene una corona. Sí, señor. No la ve la gente, pero nosotros sí la vemos porque él tiene una corona, él es el rey. Sí, señor. Acá, mándale saludos para los Mira, ponlo de nuevo, échamelo para atrás otra vez, mira. Nuestro amigo. Dice que saludos también a República Dominicana por su juez electa. Vamos a hablar de la jueza en un ratito, en un momentito. Vamos. Sí. En Australia, el cardenal George Pell es detenido y es enviado a prisión por delito de abuso sexual infantil. En República Dominicana. No, en Australia. En Australia. Y esto llevaría más adelante, llegamos casi a noviembre y diciembre, a que el Papa Francisco levante esta situación de inmunidad que tienen los miembros del clérigo, para que puedan ser expuestos hacia la justicia civil, ¿no? Sí. Más adelante, ¿no?
Ya casi como que era la gota que estaba colmando el vaso, ¿no? No sobre la ley como Trump, sino debajo de la ley. Nadie está por encima de la ley. Ni el presidente. No, ni el sacerdote. Ni Obando con su pincel. No, ¿Quién? claro. Oiga, no le diga. Ni Juan Carlos Tampoco. Tampoco, nadie. Ok. También en este mes, en el Super Bowl, porque es el mes del Super Bowl, La Superbola. la Super Bowl, la cantante Rosalía, que estaba dando en una de esos movimientos, Se cayó del no, escenario. no, Se le salió un mostró petaño. un Se le salió pechito. la teta. Ya se le salió la teta. Un pechito mostró. Se produce Se le también salió la teta. No. se produce también la entrega de los Oscars, A Julio creo que también fue nominado, A pero Julio se le sale la teta cada rato. También. Le da unos tragos por ahí, le anda la teta afuera. Y México inicia la construcción de un muro, ¿para qué? No, Para protegerse a del Estados Mr. Unidos. No. Están construyendo. El muro más lindo, más bonito que tiene y lo paga México. lo está pagando. Que inclusive ya ha sido socavado también ya. Ya le han sacado ya partes también. Imagínate, ahora están los dueños de finca y eso, están demandando. Están a demandando Trump porque también. son propiedad privada y Claro, usted sabe, ¿no? sí. No, pero existe lo que llaman eminent domain, que lo pueden utilizar para Oh, ciertas ya. cosas. Ajá. Eminent Ahí domain. está Trump, ahí Sí. está. ¿Quién? Ahí está su amigo del alma, su amigo que está haciendo ese muro y el muro más lindo que hay le van a poner Donald Trump. Forever. Forever. No jueguen. ¿Sabes qué pasó ahora en Canadá? Que la película de Lost in New York, Perdido en Nueva York, ¿Ya? la parte que le correspondía a Trump la sacaron, ¿sabes? Y él está contentísimo con eso. Ay, qué bueno, pues yo no salí tan bien. Ahora saldría mejor, ¿no? Sí, Bueno, y así avanzando llegamos a marzo. Marzo con la muerte de Joan Manuel Serrat. Conocido, ¿no? Muy conocido. Muy conocido, uno de los más grandes de la música, Joan Manuel Serrat, que nos ha brindado a través de toda la historia de la música muchísimo, mucha riqueza. ¿Por qué se murió en marzo? Bueno, ¿por qué no se murió? ¿O por qué no murió el próximo año, de aquí a 2 años más, no? También se produce el estreno mundial de Capitán Marvel, y se produce la primera, aquí hay un evento muy importante, la primera caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. La caída en relación Lo hackearon. al hub. Entonces este hackeo no solo se produce una vez, sino 3 veces durante este año. Eso Es algo muy importante que habría que preocuparnos todos los que usamos Claro. esto porque ¿a qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las razones de estas caídas, no? De estas caídas. También en Nueva Zelanda se producen una circunstancia bien crítica, ¿no? 2 mezquitas son atacadas. 2 mezquitas son atacadas con 51 muertos y 41 heridos. Inclusive este asesino transmite estos eventos por O Facebook. sea, lo grabó para hacerlo. Lo transmite en vivo. Claro. En vivo. Era Increíble. inteligente. Increíble. Entonces también se produce en Mozambique, África, un ciclón que se llama Idai. Entonces donde hay 1.303 muertos y 110.000 desplazados. Bueno, Esto es terrible, terrible. Nosotros muchas veces solo vemos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero a nivel del mundo hay noticias que son Claro, tan terribles que a veces no las conocemos, ¿no? Ajá. Entonces, en Kazajistán se produce, por ejemplo, la dimisión de Nursultán Nazarbayev, que gobernó durante 30 años Kazajistán. ¿y a quién dejó entonces?
A él supuestamente lo deja al Congreso para que el Congreso lo ponga a una elección, ¿no? Ok. Supuestamente. Bueno. Supuestamente, ¿no? Generalmente ponen otra persona. Generalmente ponen a alguien de la misma línea, ¿no? Sí. Entonces, también en China tenemos que la planta química de Xianggu o Xianghi provoca 78 muertos y 60 heridos. Y esto hace que prácticamente se produzca un terremoto artificial. Claro, son plantas nucleares. Plantas nucleares. Está preparado el hombre. Que aquí también en Estados Unidos Claro, las aquí tenemos. Aquí hay. Sí, todas las noticias. Que como aquí uno va también. recordando, ¿eh? Sí. Aquí también en Estados Unidos también las tenemos. Sí. Y hay mucho, a veces tenemos Bueno, mucho en miedo, Japón, ¿no? Japón hay una ciudad que todavía no se puede vivir en ella. No se puede vivir. Por un ¿cierto? tsunami. También tenemos, por ejemplo, en Brasil, que se produce el arresto de Michel Temer. ¿Y quién fue Michel Temer? El presidente. Amigo de Julio, seguro. Es el Ya presidente. viene el 2020. Oiga, Voy a hablar. Voy a hablar. es el presidente que sucedió después de Lula, Rousseff y después de Michel Temer. Entonces, Yo sabía que eran de la línea. de la misma, la y se misma produce línea. el arresto. Después, posteriormente, con el paso del tiempo es liberado, pero nuevamente es retenido. arrestan de nuevo. Sí. Ujú. Como Fujimori. Pero ¿cuál es el delito? Corrupción. Claro. La plata de Juan. Que hablamos. Después conversamos sobre Seguimos. Barbie. ¿Quién no conoce a Barbie? Barbie cumple 60 años. La Barbie. La Barbie. Y parece que tuviera 20 años, ¿cierto? La misma Barbie, hoy ya no es Barbie blanca, rubia, sino tenemos hasta la Barbie Diferente color. de todas las razas, ¿no? Claro. Así mismo es. También tenemos que celebrar un día 13 de marzo los 500 años del nacimiento, muerte, reconmemoración, como le quieran llamar, ¿de quién? De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, uno de los más grandes en pintura, en todo lo que le queramos llamar, ¿no? Mensaje secreto que ha dejado. Tenemos sus películas ahí, inclusive del código da Vinci y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿de qué más podemos decir de este hombre? Muy grande entre los grandes, ¿no? Y también se nos muere a los 70 años Niki Lauda. Oh. Niki Lauda después de un trasplante de... Niki Lauda, después de trasplante de pulmón. Uno de los pocos hombres que ha podido sobrevivir a un trasplante de pulmón junto con este gran cantante que canta pavo real, ¿cómo se llama? José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá, sí. También ya de ahí pasamos a marzo. Estamos solamente detallando algunos de los eventos más importantes, ¿no? Yo creo que abril, porque estaba en marzo. Ya caramba. pasamos a marzo. Pasaron a marzo Sí, para abril, ok. pero estamos detallando Ya, yo eventos. pensé que me No, decían estamos de- volviendo. No, estamos avanzando. Después del pavo real. Dios mío, pavo real. Entonces pasamos a que en India, una comunidad, una de las más grandes del mundo, en realidad, después de la China, se producen elecciones democráticas. Y mire usted que ahí votan más de 100 millones de indios, como le llaman, o hindúes, que le llaman algunos otros, ¿no? En la India hay 1.3 billones Imagínese de habitantes. Y el famoso primer ministro Narendra Modi, que después que ganó, él se ha cambiado. Sigue. Se cambió de... Sigue. No le quiera decir. Dígale. Allá para que la gente también investigue un poquito. Que sepa. Ujú. Después también, siguiendo con estos retiros de los presidentes en el África y todo lo demás, se produce en Argelia que Abdelhaf Bouteflika, después de 20 años de administración de este país, deja el gobierno. Ajá. Ya se da bajo estas circunstancias que estos presidentes que tienen 20, 30 años dejen los gobiernos porque ya se les viene la noche también, pues, ¿no? Claro. Entonces ya son muchos años y la edad también ya lo va recortando también a ellos, ¿no? Entonces, Benjamín Netanyahu en Israel, que más conocido... Ganó la primaria ahora. No fue que la ganó. Bueno, fue reelecto. Sí. Fue reelecto amigo de Trump. Fue reelecto como primer ministro. Ajá, sí, cierto que sí. Entonces, Cuba nos sorprende
Nos sorprende con esta reforma de la Constitución. Claro. Y apenas ahora, ¿sabe que eligieron primer ministro también en Cuba? Correcto. ¿Por qué? Porque Cuba, entre comillas, está avalando ahora lo que es la propiedad privada. Sí. Después que yo fui allá. Después que te ha ido. Así mismo es. Entonces ellos proclaman su nueva constitución. Bajo esa nueva constitución le dan la cuestión de la libertad, bla, bla, bla. Y básicamente la familia Castro ha ido dando... Ha ido dejando un poco, pero sí, definitivamente. ¿No? Es un proceso el cambio que pueda ir sucediendo, ¿entiendes? Pero ellos saben, es una pena ir a La Habana y ver el desastre. La detención histórica que hay ahí, ¿no? La detención histórica. El atraso histórico que hay tremendo. Esa gente vive en los años 60 y los cubanos que me vean y me escuchen y digan lo contrario, señores, hay que ir allá para ver el atraso que hay en Cuba. Prácticamente es como si se hubiera detenido Cuba, Sí, ¿no? sí. Es una detención en el tiempo. Es increíble. En La Habana yo caminé mucho y fue una pena ver el desastre que hay ahí. Totalmente. Se lo debemos incluso ir a una bodega y ellos decirte, no, esto es del gobierno y aquí le decimos lo que usted puede comprar. ¿Para qué voy a comprar? Si yo vengo a ayudarte y tú dices que tú me vas a decir lo que yo puedo gastar. Gracias, bye. ¿Y a quién se lo debemos eso? Bueno. A don Fidelito, ¿no? A don Fidelito. Claro que sí. Que hay que recordar históricamente que Fidel llega a Cuba con un discurso revolucionario, ¿no? Claro. De liberación, de luchar contra el imperialismo y bla, 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 ¿no? No me atrevo a volver allá otra vez a Cuba. No, ya no. Yo no vuelvo más. No me interesa. Da pena. Ajá. Y también se produce, por ejemplo, todos conocemos a Wikileaks, ¿no? Wikileaks, ¿no? Julian, usted amigo de Ecuador, sí, ¿no? Sí. Julian Assange. Era ciudadano ecuatoriano. Seguro que sí. Si no le han quitado la ciudadanía. La embajada de Ecuador en Londres le retira, ¿no?, el asilo y Scotland Yard tiene el permiso y Scotland Yard cae y entra y lo saca, ¿no? Ajá. También tenemos que, también siguiendo con esta sucesión de deposiciones, es depuesto Omar Hassan al-Wahab Bashir, entonces en el Sudán, ¿no? Después de 30 años de haber administrado el país, ¿no? ¿Cuál le nombraron el hombre del año en Francia? Ay, Dios mío, señor. Assange, no queremos más hablar de Assange porque y en París, Francia, se produce este gran incendio en Notre Dame, ¿no? En la catedral. Sí, y después Basílica, tenemos, ¿no? en la basílica, y tenemos $1 millón que invierte el esposo de una gran artista mexicana conocido, ¿no? Bueno. O sea, para la reconstrucción, ¿no? Están trabajando todavía. Todavía eso. Se produce también el suicidio en Perú del presidente, 2 veces presidente elegido por el Partido Aprista Peruano. Saca el pañuelo, Julio. Párate, hombre, saca el pañuelo. Alan García. Se produce el suicidio. Bueno, ya no queremos más extender en por qué, ¿no? ¿Qué fecha fue exactamente? El 17 de abril. Sí, hicimos un programa especial, pero no hemos podido encontrar el cuerpo todavía. ¿Qué pasó? ¿El cuerpo? ¿Dónde lo llevó? Julio, ¿dónde te lo llevó el cuerpo? ¿Dónde fue con Romano? ¿Cómo? No sé. Se fue con Evo. Bueno, siguiendo con esto, hay un hecho que es muy importante y parece para la historia de todo Estados Unidos que no lo ha reconocido, que no sabe, que no conoce. Ucrania, que hoy está muy en boca de todos, elige su 6º presidente. ¿Y quién es ese 6º presidente? Es Volodymyr Zelensky. Vladimir. Vladi, ahora le llaman Vladi. Oh, en español. Pero ¿quién es este señor? Era un payaso que hacía un actor. Hacía reír mucho a la gente. Sí, pero ¿por qué? Porque él se presentaba. Cuando dije payaso, no quiero decir, no vayan a molestarse la gente, ¿no? Claro. Porque lo que hacía era show. Sí, ¿entiendes? Claro, lógico. Y generalmente era de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que hacía en sus shows? Él se presentaba
como presidente de Ucrania. Y lo logró. Él mismo no estaba preparado todavía. No, él no. Y lo ganó. Entonces el sueño y la realidad se hicieron realidad. Por lo que sucede es que cuando está en el medio y la gente te reconoce y ver lo que él hacía y todo, correcto, pues le dieron la oportunidad de que llegara. Ahí por eso tenemos 20 años, porque Jiménez quiere ser presidente de Queens. ¿Del condado de Queens? Oh my God. Oiga, no le diga. Apoyo a otra persona que va a correr ahora en elecciones especiales ahora a partir de enero. Se viene. Lo que usted diga, señor candidato. Oiga. En Costa Rica se produce la caída de un meteorito en Aguas Sarcas, Costa Rica. ¿Y quién lo tiró? Hay que investigarlo. Es un hecho para la historia que todavía está en investigación todos los restos de este meteorito. Hay que ver, hay muchas cosas que van a investigar sobre cuáles son la composición química, qué es lo que tiene. Es un hecho muy importante, ¿no? ¿No trajo oro para ir a buscar dónde cayó ese? No creo. En Japón, el emperador Akihito, después de más de 200 años de la historia de Japón, abdica. Dice, ya, no más. No más, pero abdica hacia su hijo, Naruhito. Él dijo, arigato gozaimasu, Naruhito es el que va. Es el que viene y va. Entonces, esto es un hecho muy importante, muy importante porque Naruhito es prácticamente el hijo y se convierte en la cuestión de la sucesión de la dinastía. Sí, esa es la verdad de las cosas. Mantener la dinastía, nada más. Y hay que ver que allá no van los años como nosotros los llevamos. Ellos llevan la historia basada en la dinastía que está gobernando el país. Indudablemente que es cierto, correcto. Sí, el tercer año de Julio en América, el segundo año de Juan Carlos Valderrama. Llegamos. Y el próximo 2020 Luis Jiménez presenta. Oiga, ahí vamos. Presidente del condado. Vamos. Está grabado, él lo dijo. Ahí está en los medios, El primer año de la dinastía de Jaime Obando, por eso va para Ecuador ahora a buscar sus cosas. Va a buscar los votos por allá. Bueno, llegamos a mayo. Y aquí hay solamente, destacando un hecho nada más, el enfrentamiento que se produce entre Google y Huawei. Huawei, donde el gobierno estadounidense suspende las relaciones comerciales con Huawei y lo envía a la lista negra, de comerciantes, lo incluye dentro de la lista negra de comerciantes. Entonces, esto viene de la cuestión de los teléfonos que le llamamos nosotros, los teléfonos de Huawei. Está hablando de la China. Estoy hablando de Google, Estados Unidos, Google versus Huawei, sí, que es la China. Entonces, este enfrentamiento lo provoca. Traduciendo lo anterior. Que lo provoca nuestro presidente, ¿no? Sí. Y este enfrentamiento comercial, bueno, ha tenido muchas circunstancias y bueno, a las finales después han llegado a un arreglo comercial. Porque todo esto es comercio, hay que entender lo que es así, ¿no? Bueno, eso es lo más importante. De ahí pasamos a junio y el Liverpool, un equipo inglés, por sexta vez, obtiene la Champions League. El junio es el mes de mi cumpleaños. ¡Oiga! ¡Un aplauso, Julito! ¡Oiga, qué pasó! Ajá. Y aquí se produce también un hecho muy importante. En Ecuador, ahí está el amigo de Ecuador, la Corte Constitucional de Ecuador abre paso al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Obando, ¿se va a casar Obando también? ¡Oiga! Por eso se va a Ecuador. Se va a casar. En Brasil se da la 46 edición de la Copa América, donde más adelante campeona Brasil y es subcampeón Perú. Ajá, sí. Y también se da la conmemoración del Día D. Usted lo debe recordar.
El día de... El día D. El día D. El día D, los 75 años del día D. ¿Qué es esto? Que en esta, Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos en el momento, los ingleses, los canadienses, hacen esta intervención hacia, digamos, hacia Normandía, como le llaman, Normandía. Sí, Ajá. sí. Y se produce la mayor intervención militar que haya habido Eso en Francia. así mismo es. En Francia. Así es, que la mayor intervención militar que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Sí, la playa se llama Normandie. Normandie. Nosotros Ese decimos en está español entre Normandía. el canal entre Francia e Inglaterra. Ujú. Entonces, ese es el día que entran las tropas Las para tropas. sacar a los alemanes Se producen más. de Y, Francia. y en esa intervención, a los alemanes, Esa es la playa que más se peleó y murieron más gente. a los nazistas y a los fascistas. Sí. Entonces, ¿por qué? Aquí más de 10.000 muertos en ese momento se dan. Tengo que darle a la computadora. Y ahí se produce más de 10.000 muertos. Es increíble, pero es la mayor intervención Se peleó militar. más Así tiempo mismo y, es. Fue... Pero esto sirve para después, prácticamente, es el golpe que se le da hacia Hitler, usted ha dado Hitler, y a la otra intervención que se da con lo... Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que este es el mayor evento militar en toda la historia de la humanidad. De la humanidad, exacto. Así mismo es, evento militar. Entonces Francia realiza la Copa Mundial Femenina, donde sale campeón Estados Unidos. Sí. Las chicas son campeonas ¿De qué? De fútbol. fútbol femenino. Fútbol Sí. femenino. Que es homosexual la muchacha. Oh, sí, Pero lesbiana, gol. sí, Lesbiana. lesbiana, sí, es lesbiana. Y tiene su Que la pareja. ofendió Trump a ella. Sí, No quiso la ir, maltrató y ella no quiso ir a la Casa Blanca. Blanca. Sí, no quiso ir. Como algunos basquetbolistas también han hecho, ¿no? Sí, como algunos basquetbolistas que en diferentes eventos, circunstancias, inclusive que son de origen musulmán, ¿no? Raíces musulmanes, se han arrodillado y él ha dicho por qué se arrodilla, hombre, bla, bla, ¿no? O sea, son diferentes circunstancias, ¿no? También tenemos que en este mes de junio se dan la celebración, la conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna con Neil Armstrong. Con Neil Armstrong. Y no plantaron ninguna semilla ya, ¿no? No, Como los japoneses. No, solo pusieron la bandera. La bandera. Y hasta hoy muchos se están cuestionando si se llegó o no se llegó. Yo no sé, bueno, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, bueno, nosotros no sabemos. Vez que siembren la semilla ya. Bueno. La próxima vez le dices a Jiménez que lleve habichuela. Habichuela, oiga. Para que crezca acá como el huerto. Oiga, que tenemos una foto muy linda, ¿no? De recuerdo, ¿no? Sí. Seguro que sí. ¿Saco las fotos del recuerdo? Sí. Después, espérate un No, la que ratito. quiera, no hay problema. Seguro que sí. No hay queja. Pasamos al mes de julio. Julio. Y De entonces, julio. de julio en América TV. Oiga. Al fin llegamos. Al fin llegamos a julio. Y tenemos que en Puebla, Zaragoza, México, se produce la última producción de un bolshoi. ¿Qué es un no bolshoi? Tequila, ¿no? ¿Qué es un bolshoi? Eso no es tequila. No. ¿Qué es un bolshoi? No. ¿Qué es un bolshoi? Un bolshoi es un escarabajo. Oh, ¿Qué es un escarabajo? bueno, un animalito. No. Es el último Volkswagen. ¡Ay! Después de 81 años de creación de los Volkswagen así ahí. mismo es. Todo el mundo pensaba Volkswagen que alemán, venían de Italia, para que tú veas lo que- Imagínense. todo el mundo los Volkswagen Sí, eran de creía, Italia. mucha gente pensaba que estos Volkswagen eran italianos. Italiano. Pero no, estos Volkswagen, y vamos a un poquito a detallar un poco la historia. Lo que sucede es que la historia del Volkswagen en República Dominicana, tú le dices Volkswagen, no saben lo que es, le dices cepillo y sí saben. Oiga. Porque fue usado por Trujillo durante la tiranía para llevarse la gente. Para desaparecer la gente. Como el vehículo es pequeño, Claro. hacía la luz poquita y pocos sonidos, donde iban a buscar a alguien. Atrás. Llegaban, lo agarraban, lo metían ahí, Desaparecía. desaparecía la persona. Entonces le llamaban los cepillos porque barrían. Barrían con todo. Barrían con todo. Donde pasaba un vehículo de eso una noche, Ya, ¿cuántos ya alguien se desaparecían? perdió.
Y yendo un poco a la historia de estos Volkswagen son preparados, en realidad son construidos, elaborados, diseñados. Ahora, ¿cómo fue que le dijiste anterior? Bocho. No, Bocho y otra lo dijiste. Le dije escarabajo. Escarabajo. y parecen, ¿verdad? Parecen, definitivamente. Y Sí, ¿sabe la forma. cuál es el escarabajo? Que cuando la vaca tiran su buena... El excremento. Ellos salen de ahí, ¿no? Salen de ahí. Crecen ahí, sí. Crecen ahí. Que por Y- cierto le llamaban el bichito del diablo porque viste una luz. Sí, Seguro. sí. Y yendo un poco a la historia de esto, estos son diseñados a pedido expreso ¿de quién? De Gustav Adolf Hitler. ¿Por qué? Porque... O sea, él fue el que lo mandó a diseñar sí, de esa forma. claro que sí. ¿Por qué? Y esto tiene un sentido, porque por ejemplo cuando él invade Rusia, entre comillas, estos carritos no necesitan agua. No. Ese era el detalle más importante Que tenía el motor. que el motor, tenía estos Volkswagen. Sí. Inclusive fueron diseñados también para que fueran adquiridos por las clases populares, por la gente pobre. Sí. Por la gente Bien pobre. económico. Económico. Súper económico. Y muy fácil de mover en todo lado. Ajá. También, avanzando un poco, Boris Johnson asume como primer ministro. Bollo. Bollo que le llaman, ¿no? Bollo, Bollo. fue reelecto Pero es que no lo quiero ahora, llamarme Bollo. Bollo, porque Bollo es como una jerga para los peruanos, Bollo. Un pollo significa homosexual. Ya, sí, por eso pero- no, por eso así no he que querido, por eso no he querido llamarle Bollo. Bueno. Por eso no he querido decirle Bollo. Pero yo sí, porque él lo dice él mismo. Sí, claro. Ese es su nickname. Pero usted sabe que él tiene dos nacionalidades, que tiene nacionalidad estadounidense Y bollo. y inglesa. ¿Inglesa? No, Sí, yo no sabía. sí. O por eso es que él dice que él no quiso que cuando fue... Eso no lo sabe mucha gente. No lo Cuando sabe. el presidente fue ahora ya que él estaba en elecciones, lo mantuvo de lejos. No, lógico. No quiso. Seguro. El anteriormente que se mencionaban que se parecían bastante los dos. Sí, claro. Lo Yo entiendo, mantuvo, yo vi la foto. Sí, lo mantuvo. Bueno, él asume como primer ministro de Inglaterra, ¿no? Inglaterra. ¿No? Y algo que vamos a decir, por ejemplo, un 25 de julio, que la gente no sabe muchas veces, aquí en Estados Unidos se restablece la pena de muerte a nivel federal. La gente no sabe eso. No sabe. No lo sabe. No lo ¿Qué sabe. estado? A Federal. nivel federal, el O país. Todo el país. El país. Es un Incluye hecho que las no... posesiones, incluye las posesiones a nivel federal. No solamente O sea aquí. que ya hay pena de muerte en Nueva York. A nivel federal. Federal. Estamos hablando A federal, nivel Julio. federal. Ujú. En Perú se producen la inauguración de los Juegos Panamericanos en edición 18, que dicho sea de paso podría decir que fue una de las mejores ediciones para Perú, por su organización y todo. Fue considerado como una de las mejores organizaciones que ha habido dentro de estos Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, ¡Que viva mi casa! oiga, y también vamos a detallar que en Colombia el primer ciclista latinoamericano en el Tour de Francia, Egan Bernal, como le llaman, gana en el Tour de Francia. Por primera vez un latinoamericano gana. Campeón. Es campeón en el Tour de Francia. Bueno, de ahí pasamos a agosto y se produce uno de los más grandes tiroteos que ha habido aquí en Estados Unidos en El Paso. En El Paso, donde Una tienda. Walmart, como le llamaríamos, y inclusive este joven que realiza este evento dice que salió a cazar hispanos. Salió a cazar hispanos. Sí, Qué terrible para toda la comunidad hispana y para todo el que habla español. Fue energizado por la política que tenemos. 22 muertos, 24 heridos. ¿Qué podemos decir? Jeffrey Epstein, y aquí es un hecho muy importante, Jeffrey Epstein, un gran financista, ¿no? Sí. Un financista. Creador de una de las compañías más fuertes que había ahora. Bueno, Ujú. y traficante de muchachitos. Traficante sexual y también explotador Claro. sexual. Se suicida. Pero este suicidio, ya una semana
una semana antes, ya había él, lo había visto su había abogado, dice, con tratado. golpes, ya lo había conversado, no sé. Es una situación que está en Hay una muchas duda, cosas, ¿no? Hay muchas cosas ahí que todavía no se saben. Están ahí, Y quién que no sabe sabemos. cuándo se podrán Y quizás saber. si la sabremos también, ¿no? Sí, no, Parece un poquito quizás difícil que la llegamos a saber, Ha ¿no? habido muchas cosas ahí, mucho. Llegamos a septiembre, porque esto es uno de los eventos más importantes. En las Bahamas, el huracán Dorian, con una velocidad de 185 metros por hora o kilómetros por segundo, millas por hora, produce 43 muertos y daños incalculables, Claro. porque prácticamente desaparece a las La Bahamas. borró, pero ya están otra vez. Ya están reconstruyéndola, ¿no? Sí. Sí, tengo entendido que sí. Arabia Saudita, un 18 de septiembre, acusa a Irán ¿de qué? Dice, de atacar sus centros petroleros. De atacarlos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para debilitarlo. Matándose ellos. Y aquí se da en Perú, por ejemplo, estamos hablando de septiembre, una situación muy importante. Martín Vizcarra, presidente de Perú, disuelve el Congreso. ¡Bravo! Oiga, aplauso para ese hombre. Algunos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo, pero lo triste es que muchos de estos que han sido disueltos están postulando actualmente para el nuevo Congreso que se va a dar, no todos, pero muchos sí, para las nuevas elecciones que se dan el 18 de enero. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Vamos, Julio, para allá. Al Congreso nosotros. Oiga. Greta Thunberg, Greta Thunberg. Un saludo. Oiga, esa es otra Greta, hombre. Un saludo muy especial a Greta. Así que es la misma Greta que tú. No, es otra Greta, es otra Greta. Guayaquil, Ecuador. De Ecuador. Un saludo aquí. Exactamente, Saludo sí. también ahí, saludos. Sí. Ahorita saludos, ahí están los saludos. No, todavía no hemos llegado. Ahora cuando lleguemos. Ahora ¿Qué fue? cuando llegamos. Dale. Mira, él lo tenía acá hecho. No, ya. Greta Sí, Thunberg. sí, eso, ahí vamos. 16 años, mira. Greta Thunberg, sí, no me lo diga que yo lo voy a decir. Greta Thunberg, la niña de 16 años, la niña sueca, es elegida por la revista Time como el personaje del año sí. por su lucha por la situación del cambio climático. Del cambio climático. Ahora esta niña es una niña con el síndrome de Asperger. Es lo que no sabe mucha gente. Tradúcalo. Que el síndrome de Asperger, para algunos lo tiene también Lionel Messi. Oh, sí. Entonces, para algunos está vinculado, tenemos aquí la parte del autismo. ¿Qué es ese síndrome? Del autismo. Que lo traduzca. Es una variante, entre comillas, del autismo. Una variante del autismo. El autismo, hoy día, el DSM-5, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es la última versión, lo ha reformulado, lo ha reestructurado y lo ha recategorizado. Entonces, es una variante del autismo. Entonces, hoy día vemos que los psicólogos, psiquiatras, están diagnosticando el autismo en el incremento de llegar en algunos estados hasta 1 a 68 niños autistas. O sea, es algo terrible. ¿Pero en el caso de ella es una autista o no lo es? No, todavía? es Asperger. Es Asperger. Porque ella puede comunicarse de una manera normal. Pero quizás tiene lo que es cierta obsesión por las cosas. Oh, okay. Eso sería prácticamente el resumen, entre comillas, para poder seguir avanzando en esta cuestión, porque habría que dar... Yo no lo consideraría... No, está bien, vamos hacia adelante. Sí, porque habría que crear una polémica sobre si es, no es, y tendríamos que entrar a la polémica de sus padres. Padre actor, madre cantante, y por qué... esa polémica... Activista. Ella es lo que es una activista por el cambio climático, que inclusive fue dañada por quien nos gobierna, ¿no? Ha hablado mucho el presidente, ha hablado... Así mismo es. Carlos, el presidente tenemos acá un animador de televisión tenemos estamos, ¿verdad? ¿En septiembre o en noviembre? Estamos en septiembre todavía. Septiembre, ok. Y ella tuvo una participación muy especial en la cumbre de la ONU, ¿no? En la cumbre de la ONU, ¿no? Y no solo ella, sino atrás de ella hay un grupo de niños. ¿Cómo se atreven a jugar con nuestro futuro? Claro,
de los niños, es la realidad. Y es una niña de 16 años. Sálganse del medio y dejen la juventud. Sí, dígalo. La réplica que le hizo a Trump, porque el Trump con Sí. su vanidad que no Sí, le mandé un tweet, él Le también. contestó y le dice, en la cita de Quijote, mira, dice, los perros están ladrando. Seguro. Así no que caminamos. Lastimosamente, ¿sabe qué pasa? Que a veces la comunidad ni siquiera conoce al Quijote. Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es uno de nuestros grandes problemas. Adelante, Juan. Bueno, Ya, también Julio, nos deja Camilo VI y fallece VI. Camilo VI y también nos deja José José. Uy, no digas eso que Luis se pone ahí. No, ¿de verdad? Sí, sí. O sí, con sí. de cáncer de páncreas, ¿no? De cáncer pancreático, como le llamaríamos. Bueno. Y Camilo VI. Entonces llegamos a octubre y ya nos Juan vamos... Gabriel no se murió este año. No, Ya, espera, un ratito pues, un ratito, Ya, despacio. Gabriel se murió hace mucho. olvídate de esa cosa. Entonces llegamos a octubre y se produce un hecho muy importante en Ecuador. El presidente Lenín Moreno hace un aumento de combustible, después posteriormente se da toda una circunstancia y llega el punto que hasta Lenín Moreno lo acusa al expresidente de Ecuador, Correa, de que lo quiere desestabilizar, lo quiere sacar. Él da un decreto, este decreto después lo deroga. Bueno, Ahí es una donde se circunstancia hubo muy toda dura. la manifestación. Muchos muertos también, Sí. muchos muertos, muchísimos Perfecto, muertos, sí. así es. Sí, adelante. También en República Dominicana se dan las elecciones en los partidos. Bueno. Y aquí se producen circunstancias que usted más que yo conoce. No, ninguna. No sabe, sí sabe, que uno de los Osvaldo sabe candidatos, mejor que yo. oiga, que uno de los candidatos, sabe mejor que yo. que uno de los candidatos dice, no, esto no vale, esto no sirve, yo soy el ganador. Ah, te sabe, yo no lo voy a decir, Sí. no lo voy a decir, ¿quién es? Dígame, ¿quién Julio lo estaba haciendo. es? ¿Quién es? Leonel Fernández. Leonel. Año del PLD. Como año candidato. Amiga de Obando. Ahora va a ser- Bueno, señor Jiménez, ¿puedo pasar el video? Sí, Oiga. pásalo. En Alemania, en la comunidad de Halle, se produce un atentado a la sinagoga judía en Yom Kippur, donde se producen dos muertos. Quizás en la comunidad, en Alemania casi esto es raro que suceda, ¿no? Pero sucedió. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández es acusado de ser financiado por el narcotráfico. Inclusive su hermano se encuentra hoy en diciembre, en juzgamiento por Estados Unidos y Norteamérica por hacer lavado de activos, por traer dinero en narcotráfico y otras cosas más. Y en Alemania, hablando tú de Alemania, hicieron una encuesta para mirar qué presidente mundial es más peligroso o que le tienen más miedo de que puede cometer errores o hacer algo. Ay, no me diga quién ganó. destructivo. No me diga quién ganó. 48% Donald Trump, 9% Putin, O sea que va ganando. 37% el de Corea del Norte, Kim Il-jung. Kim Jong-un, Yeah. un 7% China. Okay. Es increíble la situación. Pero Hay que tenemos, tener- en algo hay estamos que- ganando. No, hay que tener mucho cuidado. Ganamos mucho, pero imagínate. Pero perdemos bastante. también. Alemania, eso fue en la comunidad, a la gente, haciéndole que quién consideran ellos que es un presidente que hay que tener más cuidado de que no vaya a cometer un error mundialmente. Seguro que sí. Y el presidente Trump, Va ganando. siendo Alemania, pero Putin un 9%. ¿Tú sabes lo que es eso? Putin un 9%. Razona un poquito más. ¿Tú sabes las veces que Rusia ha invadido Alemania? ¿Entiendes? Es Claro, increíble. claro. Pero hay que tener mucho cuidado. La gente no le tiene confianza a nuestro No presidente. le tiene mucha Y confianza. siga, que estamos llegando a diciembre. Sí, ya estamos ya en octubre, terminando Salvador Piñera en Chile, ¿no? Gana las elecciones, te produce muchas circunstancias, toque de queda, y se produce todo un bolondrón en Chile que después lleva al resumen de que Chile, el modelo económico chileno, está en el piso. El modelo que todos adoraban, que todos querían, que todos soñaban con que Chile vivía, digamos, la mejor economía del mundo. Mentira. Era una mentira porque más del 50% está en pobreza extrema y pobreza crítica. Imagínate.
Entonces, algo cosa de locos, ¿no? Y tan buen vino. Pero, oiga, no hablemos del vino. En Bolivia se producen las elecciones y gana, pues, Evo Morales, que después de que la ONU dice que esas elecciones han sido fraudulentas, que ha habido movida de mano, porque tenía, oiga, que tenía, porque te sabe que, oiga, que tenía, en Bolivia, por ejemplo, como en algunos países, para que tú no haya segunda vuelta, tienes que ganar por más del 10%. Pero entonces él no llegaba ni siquiera al 50% para ganar en primera vuelta, ni tampoco tenía el 10%. Pero él, de la noche a la mañana, el día del proceso de la elección, dice, no, párame la elección, le dice al jurado electoral, párame el conteo. Y entonces lo para hoy en esta noche y lo inicia mañana. Y resulta que para el día de mañana, él ya estaba ganando y superaba el 10%. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, la OEA y todo el mundo dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá? Y él se fue. Y entonces posteriormente lo lleva a él a hacer una renuncia y a su posterior exilio en México, ¿no? ¿Por qué se fue a México? ¿Y no era para Argentina? No, se fue a México. Oh. ¿Pero por qué se fue a México? Bueno, pregúntamele. López Obrador. Échamele bueno. ¿Qué pasa? Hazlo. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno. Ok. En España se da una cosa de loco. El presidente de España, Pedro Sánchez, ordena la exhumación de los restos de Franco. Uy, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Pues dijeron que no se No murió. sabemos. Que levanten los restos No de sabemos. No sabemos. ¿Dónde se lo llevaron? ¿Dónde se lo llevaron? No te preocupes, yo cuido tus huesos. No sabemos por qué este presidente Oye, se está grabando. determina la exhumación de, Sí. de los restos de Francisco Franco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué invento? No lo sabemos. En Argentina, por ejemplo, se producen las elecciones. Estamos en octubre, ¿no? Ya estamos en octubre, ya. Sí. Se producen las elecciones y gana Alberto Fernández. Se queda Alberto Fuji. ¿Y este quién es? ¿Quién es? Dice, el que elige como candidato la que era vicepresidenta de Argentina. La Kirchner. La Kirchner. Entonces ella lo elige a él, lo propone a él y después lo ella se gana, elige gana. vicepresidenta. ¿Y quién administra Argentina? Claro. No sabemos. ¿Será ella? ¿Quién sabe? Aparentemente. ¿Quién sabe? Entonces, en noviembre, y ya estamos casi finalizando este resumen de este año, en noviembre en México se produce uno de los más grandes asesinatos hacia los miembros de la comunidad mormona, hacia la familia LeBron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se producen tres mujeres, 4 niños, 2 bebés, todos son asesinados y después quemados. Ajá. Y hay 8 niños que sobreviven, ¿no? Este es producto del crimen organizado. Esto ha llevado a que, porque ellos tienen dos nacionalidades, estadounidense Claro, y están mexicana. en la frontera, básicamente. Ajá. La frontera. Y esto ha llevado a de que inclusive el presidente de los Estados Unidos haga un proyecto, una propuesta en declarar como terroristas a los miembros del crimen organizado. No sabemos en qué terminará Esa eso, ¿no? zona es la zona donde los Bush, el abuelo de George y los demás George y eso, Ajá. nació en esa zona también. Mire, pues. Sí, fue una zona dentro de México, pero americano. Wow. Bueno. Se pone en libertad. Usted sabe que uno entra a la cárcel y sale también. Sale libre Lula da Silva, que fuera presidente de Brasil. ¡Bravo, Lula! Acusado de muchas cosas. Otro cliente. ¿De quién? Una lista. Ya, como habíamos dicho, renuncia Evo Morales, después se exilia, un 10 de noviembre renuncia, un 12 se exilia. El tribunal... Lo busca y lo lleva. Después también en Perú, el Tribunal Constitucional, un 25 de noviembre, dice que lo que se ha hecho con Keiko Sofía Fujimori no procede porque se han violentado sus derechos y ordena que se levante todo y que salga de la cárcel, que salga de esta prisión preventiva, ¿no? Y que se vaya a su casa.
Ya, pobrecito. que se vaya a su mandaron para casa. la casa. Está en su casa ahorita, ¿no? Se produce también, por ejemplo, un 30 aniversario, estamos hablando de noviembre, de la caída del muro de Berlín, donde la República Democrática Alemana y la República Occidental Alemana se unen prácticamente, se tumba ese famoso muro. Todavía quedan una parte. Quedan partes en la historia, sí. Yo fui y quise pasar por encima, no puedo. No pudo. Hubiera traído- Un ladrito. No te dejan, Esto no es... no te dejan que lo rompan. Ahí está el pedacito que ha traído. Este pedacito. No dejan que lo rompan, no. Dios no dejan, te están mío, mirando, señor. Porque han dejado cierta parte de la pared. Seguro que sí, con todo claro. como era. Claro que sí. Ahí te Usted sabe que eso tenía, por ejemplo, en la construcción de eso, abajo tenía, arriba tenía claro lo que son las pugas y todo lo demás, abajo tenía la corriente eléctrica y todo lo demás. No solamente eso, ellos tenían y nos enseñaron a nosotros, es como una goma que le ponían y esa goma le pasaban petróleo. Porque si la persona saltaba, Para que rebale. lo que rebalaba. Para que sí. rebale. Aparte de todas esas otras seguridad que tenía. Seguro que sí. Aparte de las pullas que Ajá, tenía, sí. de la electricidad que tenía. Sí. Y de los guardias que si veían. Oh, a sí, alguien, te metían balas directo. te Metían disparaban, balas directo, sí. Ese es cierto. Estuve ahí. Ajá. Así que ya sabes. Seguro. El 25 de noviembre... No el 25 de noviembre. No, el 25 de noviembre nuestro presidente inicia una gran campaña diciendo que Papá Noel no existe. Ese es para los niños, ¿no? A los niños que dice Papá Noel no existe. ¿Ese ¿no? qué presidente fue ese? Este presidente. Ay, Trump. Seguro. Por eso es que esta joven dice, tiene que buscar, ella es psiquiatra, tiene que evaluarlo. En Argentina el 27 gana las elecciones Alberto Fernández, como habíamos dicho, ¿no? Después llegamos ya a diciembre, ¿no? Y en Atlanta City, en este Miss Universo, gana pues una sudafricana que se llama, la Miss Universo es Vivero Cosivistín. Vivero Cosivistín, sí. Wow, es un nombre un poquito raro, pero es una africana, ¿no? Es una pero sudafricana. Si es un vivero, ¿qué venden pollo? Y nuestro presidente funda la Fuerza Especial. Sí. ¿Y qué es la Fuerza Especial? La Fuerza Especial Le explico. Sí. Es una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se va a dedicar a la guerra espacial. Porque se supone que de aquí hacia adelante, ya quizás nosotros no lo veamos a 30, 40 años, en la situación de guerra va a ser aérea, va a ser por el espacio. Intergalactic. Intergalactic. Yeah. Wow. War speak English. Sí, Yeah, sabe, you know speak English. Intergalactic. Ya lo Yes. llegamos ya. Ajá. Y también el Star Wars episodio 9. Estreno de Star Wars Ese episodio 9. Ese lo empezó Reagan. Seguro. Cuando él dijo que ya estábamos preparados para defendernos de guerra del espacio. Seguro. Y mire usted, el presidente Felipe, que ahora le llaman Felipe VI de España, nos patrocina, pucha, que esto sí ya es del colmo, ¿no? Patrocina a la televisora Samsung con el QLED HK y nos da un gran mensaje para que compre la gente el HK. Todavía no llega aquí a Estados Unidos, creo, el QLED HK. No llega, pero él ya lo está patrocinando a nivel... Hay muchos eventos, muchos casos más que nosotros pudiéramos seguir hablando. Pudiéramos hablar de muchas cosas más, pero ya también el Brexit, por ejemplo, el Brexit, que es la salida, por ejemplo, de Inglaterra. Vamos a mirar ahora en enero o febrero, que es donde tiene nuestro gran Bollo. Bollo. ¡No le gusta! Boris Johnson. Bollo. Algo que también queremos hacer entender, que en noviembre también, el día 5 de noviembre de 2019, fue electa una jueza descendiente dominicana y Julio tiene la foto ahí.
Y yo quisiera corregir a muchas de la ¿Cómo se comunicaciones. llamaba ella? ¿Cómo se llama ella? Se llama Lourdes Ventura, no Ahí se está, llamaba, se llama Perdón, Lourdes se llama, Ventura. se llama. Ok, Lourdes Ventura fue electa a la Corte Civil noviembre 6 del 2018 y este año pasado, 2019, ella corrió en las elecciones de noviembre 5 y fue electa a la Suprema Corte de Justicia en el Distrito Judicial número 11. Yo sé que he visto muchas noticias y a mí me llama mucho la atención porque utilizan la palabra nombraron. Como decir un dedo, un dedo. Ahí está saliendo la imagen. ¿Entiende? Y eso no es correcto. Yo he mandado ciertas comunicaciones cuando he visto que han dicho, tenemos almomento.net que tiene un artículo muy bonito y todo, pero dice, nombraron. Ella no la nombraron, ella fue electa por el pueblo. Y fue electa a la Corte Civil en noviembre 6 del 2018 y ahora, noviembre 5 del 2019, ella fue electa a la Corte Judicial, a la Corte Suprema en el Distrito 11, pero fue electa por el pueblo, no fue puesta por nadie. Cuando dicen nombraron, es como que alguien A dedo. le pusieron. A dedo, ¿no? Sí. Claro, claro. Y Lourdes tiene una historial bien grande. Yo conozco de muchísimos años. Ella, antes de ser abogada, ella trabajó con Richard Brown, que era la leyenda. Claro, sí. La leyenda, Ella Brown. trabajó muchos Claro. años con Richard Brown, después trabajó en una empresa privada, después ahí vino, corrió, fue también, es y tiene el orgullo de ser la primera latina que dirigió la asociación de mujeres en lo que es la Bar Association, no sé cómo traducir eso, pero Bar Association es quien mira a los abogados y le cualquier situación que tenga un abogado se discute con la asociación, Bar Association. ¿Entiendes? Ellos es como la asociación de abogados que vigila que los abogados estén dentro de lo que son las normas y regulaciones. Claro, que no vulneren la legalidad. Cualquier situación, Claro. la licencia la pueden perder. Claro. Entonces, cada vez que yo veo, en 84 años, la primera latina que viene y dirige esta asociación es ella. Y aparte de todo el tiempo que tiene, porque ella empezó a trabajar en el distrito antes de graduarse y todo eso. Pero cuando yo veo que dicen nombraron, a mí me hace daño, me molesta. A cualquiera le fastidia, ¿no? Claro, No te claro. han nombrado. Claro. Ok, que el partido te haya aceptado la nominación porque conoce el trabajo que está haciendo y eso, y que ha hecho. Y ella ha sido una muchacha bien joven todavía, tiene sus 3 hijos y todo eso, pero entender de que es una parte en donde un hispano viene corriendo. Ahora, yo digo y a muchas veces que he contestado a estas informaciones que dicen nombraron, que yo le digo no nombraron, ella fue electa. La posición de ella queda vacante y va a haber una elección especial para eso. Esperamos que en estos días, que ustedes conocen del programa, que siempre viene aquí, sea el que la vaya a ocupar y nosotros Seguro. trabajaremos apoyaremos eso. en ese sentido. Son parte de las cosas que nos gusta siempre aclarar, porque el significado de cierta palabra Seguro. que decimos Pueden dañar, ¿no? Pueden dañar. Definitivamente dañan algunas veces. En definitivamente. esta situación, en este Ajá. momento, el hecho de que digan que la nombraron suena como que a ella la han puesto ahí. En realidad no lo han puesto. ¿Entiendes? Yo sé que ella es bien tranquila y todo. Seguro. No le gustan estas cosas. A uno no le, Claro, sí, a uno lógico. no le cae la situación de que la gente esté hablando como que fue algo que te pusieron ahí. Es como si yo te diga, Juan Claro. Carlos, ven, tú vas a trabajar aquí, ya tú vienes. Claro. Todo lo contrario, unas elecciones tú tienes que hacer cierto cabildeo para poder llegar Claro, ahí. lógico. Se postula y hay Sí, un proceso. Todo. Esas son parte de las Claro. cosas. Entre otras cosas, nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, que el cambio climático, por ejemplo, ha dañado
millones de hectáreas de todo el globo terráqueo, por ejemplo, en la Amazonía peruana, en Brasil, por ejemplo, inclusive en los bosques de Rusia, en una extensión que hace casi como un país. Entonces, lastimosamente, no entendemos la magnitud, todavía no comprendemos la magnitud de estos daños que están sucediendo en la ecología producto del cambio climático. Y esto más adelante quizás nos va a llevar a que las temperaturas van a ser insostenibles, claro, en muchos lugares del globo terráqueo, ¿no? Y empieza a subir el nivel de agua. El nivel del mar, lógico. Lo verán nuestros nietos. Y inclusive, cuando yo decía a nivel de un país, los daños que se han producido son como si estuvieran, usted ve el mapa en Bélgica, como si todo Bélgica se hubiera quemado. Claro. Increíble, es increíble, pero no entendemos, no conocemos. Pero apenas Venecia se está ya. Sí, Venecia ha habido problemas graves. Después de 1966, la más grande inundación que hubo en Francia, en Venecia, ahora, como quien dice, hemos tenido la que ha superado, claro, a esa de 1966. Yo sé que la comunidad que sigue lo que son las noticias, lo que va sucediendo día a día, siempre escucha al presidente Trump decir que los demócratas no están haciendo nada. Sin embargo, en este año, la Casa de Representantes ha firmado 591 son bills, le llaman, o sea que son no propuestas, son leyes que ellos han puesto, que lo ha firmado la Casa de Representantes. Luego lo mandan al Senado. ¿Y qué es lo que sucede en el Senado? En el Senado hay un obstruccionista que se llama Mitch McConnell, que de ese grupo de 591 ¿cuántas ha aprobado? Leyes, 70 son 94. La demás la tiene engavetada, no ha hecho nada, ni va a hacer nada. Ni hará tampoco. Él se llama a él mismo, estas no son palabras que se le ha puesto nada, pero él se llama Grim Reaper, el Grim Reaper of the Capitol Hill. O sea que lo que llega allí, él lo agarra y lo que no está bueno lo pasa por la trituradora y no lo deja pasar. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber ya a final de año? Lo que estamos mirando. La gente común no se da cuenta, el que no sigue día a día lo que está sucediendo en el Congreso, lo que está sucediendo en el Senado y lo que sucede en la Casa Blanca, porque el presidente, son tres gobiernos, pero que se complementan. O sea que cada uno, por ejemplo, la Casa de Representantes legisla, el Senado aprueba lo que ellos hacen y la Casa Blanca, que es el presidente, el Poder Ejecutivo, lo firma, lo ratifica. Entonces, si no pasa por esos tres lados, claro, este es el tipo de gobierno que vivimos aquí en Estados Unidos. Si no pasa aprobado por las tres casas, no se implementa. Entonces, hay que mirar quiénes somos y ver. Cada vez que hablamos de los países y escuchamos todo lo que fue el historial del 2019 en diferentes países, cada vez que miramos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, podernos darnos cuenta de que por qué suceden esas cosas. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Sigue, no. Fondo musical para que ya nos vamos. Caramba, porque bueno, ya yo creo que Julio no está boicoteando. Está boicoteando el trabajo, Dios mío. Estamos boicoteando, olvídate que aquí hay libertad. Aquí no estamos ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en ningún lado. Pero la situación es esa, que nosotros como votantes debemos ver lo que está sucediendo. Este año hay muchísimas elecciones. Ahora a partir de enero vamos a tener elecciones especiales aquí en Queens para el presidente del condado, porque Melissa pasa a lo que es a juez de DA. ¿Entiendes? Entonces no hay nadie que va a venir a ocupar. Entonces va a haber unas elecciones especiales para eso.
La corte, muchos de los jueces que ganaron y subieron de posición, esas posiciones que están vacías, van a estar ese día que hay esas elecciones especiales, van a estar ahí. Entonces tenemos nosotros como habitantes, como ciudadanos, como residentes de esta comunidad, de saber lo que está pasando alrededor de nosotros, para que no nos sorprendan luego, ¿entiendes? Y otra cosa que es muy fascinante, esta psicóloga acaba de decir que Nancy Pelosi tiene el derecho de pedir que al presidente de Estados Unidos se le haga una evaluación psicológica. Ustedes deben saber eso también. Es una profesora de la Universidad de Yale aquí que está diciendo esto, es un psicólogo y es algo muy importante que no nos dejemos llevar de palabrerío ni muchas cosas que hablamos nosotros. Entonces, sí, unas palabras que yo quisiera decirle, ¿no? Sí, este fin de año nos deja un impeachment a puertas. Ya esa no se lo quita nada, ese es un sello que está puesto. Definitivamente, que tendría que tener la aprobación de 2/3 del Senado, que tendría que tener la conciencia de los senadores republicanos, que no votaran o que no votarían por una consigna política, sino por una conciencia política. La situación es la siguiente, miremos quiénes son los representantes, qué hacen, cuál es su determinación y luego le damos layoff porque nosotros lo empleamos a ellos. Sí, porque inclusive un demócrata, un senador demócrata en este proceso habría anunciado que podría apoyar al presidente o a los republicanos y dar su voto. Entonces no tendrían, en realidad, vamos a las cosas claras, no tendrían los 2/3 si no tuvieran la conciencia de algunos senadores republicanos. Claro. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad. Entonces, más que todo, es un juicio político, no es un juicio a nivel legal. Entonces, es un juicio de conciencia, entre comillas, de conciencia de las personas. Pero si los legisladores se ponen de acuerdo y saben que su trabajo es con el pueblo, no con el presidente, y que ellos se deben al pueblo porque nosotros somos los que pagamos el salario de ellos, pueden definitivamente remover a cualquier persona que considera que está sobre la ley. Ajá. Ningún presidente está sobre las leyes y George Washington, que fue el primer presidente, él se aseguró de que eso no sucediera en la Constitución. Señores, acá hay una ley, por favor. Ahora. Los driver license que nos van a cortar el programa. Ahora. Hay una ley. Ya. Un ratito, Julito. Ahora. Driver license. Ya. Ahora. La licencia de conducir para nuestros hermanos un momentito, pero todavía no hemos terminado. Ahora. Se va a cortar. Sí. Bueno, agradecemos a todos. Hay muchas cosas por hablar. Hemos tratado de resumir. Y lo haremos este año. La licencia próximamente diremos, ¿no?, que ya se aprobó, cuáles son los requisitos. Ese es un programa completo, claro, para poder detallar con las especificaciones. Claro. No lo vamos a hacer ahorita. Ya hemos hablado. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Ahora, agradecerles a todas las personas que nos han visto durante todo este año, sea por la televisión, sea por el Facebook, sea por donde sea, por cualquier medio. Feliz año feliz nuevo. Navidad y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Agradecer a Luis Jiménez Presenta, a Julio de América, y a todos los que nos han visto y nos seguirán viendo este 2020. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año!